Un saludo con todos y todas. El día de hoy vamos a revisar sobre la nomenclatura de alcanos. Se debe recordar que los alcanos van a tener una fórmula general de CnH2n más 2. Esto se debe a que la unión entre carbono y carbono va a ser gracias a un enlace simple. Su hibridación del carbono va a estar con una configuración de sp3. A los alcanos también se los puede llamar como parafinas y son hidrocarburos alifáticos. Esto quiere decir que forman estructuras lineales y también con ramificaciones. Dentro de sus fórmulas se va a encontrar la molecular, la semidesarrollada, la desarrollada y también la taquigráfica o llamada estructuras de armazón. La fórmula molecular o condensada me va a decir el tipo de elemento y la cantidad. La fórmula semidesarrollada va a permitirme observar el tipo de enlace, que va a ser simple, la cantidad de carbonos y el número de hidrógenos que está asociado a cada uno de los carbonos. Mientras que la desarrollada, en cambio, me va a permitir ver en forma mucho más precisa cuáles son los enlaces que tenga entre carbono-carbono y entre carbono e hidrógeno. Y por último, en la taquigráfica se sobreentiende de que cada uno de los vértices o las esquinas van a estar formados por carbonos e hidrógenos, unidos por simple enlace. Uno de los ejemplos que se vio o revisó en clase fue que de acuerdo a la cantidad de carbonos va a ir obteniéndose una fórmula específica y un nombre. Estos nombres van a tener un prefijo y una terminación. Según el grupo funcional va a ser la terminación ano. El prefijo, los 4 primeros van a tener prefijos tradicionales como el met, et, prop y but. Incluso en el gráfico se observa que estos van a formar gases o estos compuestos son gases. Mientras que a partir del 5 hasta el 13, según la bibliografía que está puesta en la diapositiva, e incluso hasta el 15, van a estar en estado líquido y del 15 en adelante van a ser estado sólido. Dentro de la nomenclatura hay que recalcar que existe unos sustituyentes de alquilo o sustituyentes de radicales. Esto quiere decir que en lugar de un hidrógeno se va a tener una cadena de carbonos. Estas cadenas generalmente van en la parte interna de una cadena principal. Si es que se los coloca dentro de esa cadena, tienen nombres específicos de acuerdo a la cantidad de carbono. Tienen incluso una fórmula general, CnH2n-1, como se observa en la presentación. Si tiene un carbono, tendría un prefijo met, por ende la terminación va a ser il o hilo. Según la bibliografía, se observa que le coloca en la terminación hilo. Existen varios grupos, ejemplo, el etil, el propil, el butil, pentil, y de acuerdo a la cantidad de carbonos, pues va a ir variando los radicales. Incluso tiene una representación con la R mayúscula para recordar que se va a tener un sustituyente o un radical. Estos sustituyentes pueden ir variando de acuerdo a la posición. Ya habíamos visto al metil, etil, propil. También existe la estructura isopropilo, que se caracteriza por tener carbonos primarios en la parte externa y un carbón terciario. Lo mismo pasaría con el isobutilo. Va a tener 2 carbonos primarios, un carbón terciario y un carbón secundario. Y estos nombres son muy utilizados para la nomenclatura, o sea, el secbutilo, el terbutilo, el pentilo, el isopentilo, etc. Para poder nombrar a las ramificaciones. Existen reglas para la nomenclatura de los alcanos. Una de las principales es identificar la cadena más larga de carbonos o también llamada cadena principal. Esta puede estar distribuida en ejes X y Y, es decir, puede ir desde la parte de arriba hacia la parte inferior,
de un plano. Se va a enumerar la cadena principal comenzando del extremo más cercano a los sustituyentes. Es decir, si es que yo tendría una posición de un sustituyente en un carbono 2 o en un carbono 3, comparado con un lado izquierdo, derecho, arriba o abajo, pues se empezaría por ahí a enumerar. Luego a estos radicales se les da los números más bajos y generalmente si es que son iguales, se aplica los prefijos di, tri, tetra, penta, etc., de acuerdo a la cantidad. Al revisar los sustituyentes de alquilo, en nombres, si usted observa, existe el nombre met, et, prop, iso, etc. De acuerdo a esos prefijos, se coloca en orden alfabético. Por eso le está mencionando en el último punto que se nombra a los sustituyentes en orden alfabético, seguido del nombre de la cadena principal, que esa sería la parte final del nombre del compuesto. Ejemplos, ahí lo tiene. Usted tiene dos fórmulas. La primera fórmula, los números rojos van a recalcar la cadena principal, que va a ser de 6 carbonos. Y por ende, los de color medio amarillo van a ser los sustituyentes. Ha contado desde la parte inferior hacia la parte superior, ¿sí? Yendo desde izquierda a derecha, y ha determinado que por orden alfabético le va a colocar los nombres. Ahí está el ejemplo. 3 de etil. ¿Por qué etil? Porque tiene 2 carbonos. En la posición 2 tiene un radical metil. ¿Por qué metil? Porque tiene solo un carbono. Y la cadena principal va a ser hexano. Repito, por los 6 carbonos de la cadena principal. Incluso en el ejemplo menciona que tiene 2 sustituyentes. Mientras que en el mismo ejemplo comparado con otro nombre nos dice que existe un error. Si es que yo le llegara a poner en la posición 3 isopropil, solo existiría un sustituyente. Entonces la cantidad de sustituyentes también influye mucho en la colocación del nombre. ¿Ya? A pesar de que haya identificado la cadena más larga, que coincide incluso con el número 6 en el ejemplo, pero también incide mucho en la cantidad del sustituyente. Si es que usted al momento de contar la cadena tiene mayor cantidad de sustituyentes, pues ese va a ser el nombre correspondiente a el compuesto alcano.